Y en esta tarde, pues yo quisiera compartir con vosotros acerca de la realidad, yo diría grandiosa y maravillosa, que el Dios en el que creemos es el Dios que guía nuestras vidas, que guía también la vida de su iglesia, en medio de, a veces, tropiezos, en medio de curvas en el camino, en medio de derrapes, en fin, resbalones y tantas cosas que nos vienen a la vida personal, pero también en la vida de la iglesia. Es muy interesante, diría yo, que cuando uno mira hacia atrás en la vida de una iglesia, y vosotros hay algunos aquí que ya lleváis muchos años, otros más recientes, entiendo, como es normal, pero uno puede un poquito trazar el rumbo de una iglesia. A lo largo de estos años que Dios me ha concedido, pues ir conociendo la realidad a cierta distancia, más o menos, pero en algunos casos, porque me ha tocado participar en algunas situaciones difíciles, más de cerca, cuál ha sido el rumbo de algunas iglesias. Y aseguradme que se ve de todo. O sea, iglesias que has visto avanzar, crecer en madurez, iglesias que han realmente dado un testimonio magnífico, otras que están en el otro extremo, hasta en algún caso alguna iglesia que desaparece. La iglesia del Señor prevalecerá, esa es su palabra, porque el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Eso no quiere decir que haya testimonios locales, donde sí puede haber incluso, que no es evidentemente lo que nunca se desea, iglesias que pudieran desaparecer. Ahí están las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? En esos mismos lugares y ciudades, pues hay alguna iglesia que otra, pero alguna ha desaparecido. Bien, y un aspecto de la vida muy importante que todos queremos es que Dios nos guíe. Para los que somos creyentes, esto es una realidad, y siempre decimos que es una gran ventaja, ¿no?, de ser creyente, porque creemos en el Dios que guía nuestras vidas. Hay gente que acude a los horóscopos, hay gente que acude a las cartas. ¿Por qué? Porque le preocupa el futuro, porque a lo mejor ante una decisión quiere saber si voy por aquí, qué me va a pasar, y si voy por allá, qué me va a pasar. Con lo cual, claro, pues nos preocupa nuestro futuro, queremos tomar las decisiones adecuadas. Y además, cuando nos vamos haciendo mayores, pues la realidad es que dices: ¡ay, si yo no hubiera tomado aquella decisión! ¿Cómo hubiera sido mi vida si en lugar de ir por aquí hubiera tirado por allá? Pero ya no tiene vuelta. El tiempo es irreversible, o sea que para atrás no se puede ir. Lo caminado, caminado está. Y cuando miramos hacia el futuro, pues entonces te das cuenta que la vida continuamente nos presenta pues esas bifurcaciones del camino. Y no tenemos un GPS de la vida, ¿no? O sea que bueno, sería en un sentido, a veces lo quisiéramos, pero quiero llegar hasta aquí en la vida, y ahora, pero Dios no nos ha dado un GPS, nos ha dado otros medios, nos ha dado una buena brújula para guiarnos, pero GPS no, por mucho que lo deseemos. ¿Cómo Dios nos guía? Este es un tema importante. Yo me acuerdo, jovencillo, que esto fue, digamos, la mayor preocupación de hacerme joven, de pasar de niño a joven. Pues yo me di cuenta que llega un momento en la vida que tú tienes que decidir. Tienes que decidir qué voy a estudiar. Yo, cuando me planteé ir a la universidad y qué iba a estudiar, aquello fue casi un trauma, un estrés, ¿no?, una preocupación. Gracias a Dios era creyente en aquel tiempo, y aquello para mí, cuando yo leí en el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese texto quedó para siempre grabado en mi mente, porque yo me lo apropié. O sea, aquellas palabras: sobre ti, Paco Portillo, fijaré mis ojos. Le puse nombre al ti, sobre ti, ¿no? Y fue un gran consuelo que en muchos momentos de decisiones de la vida, aun cuando hubo decisiones que yo pensé que me había equivocado, como por ejemplo en la elección de carrera, y volví para atrás, claro, ahora no lo veo tan grave, pero cuando tienes 16 y 17 años, aquello lo asumes como una carga terrible, ¿no? Bueno, lo que vengo a decir con todo esto es que
sí, hay estas decisiones, algunas cruciales en la vida, como puede ser la carrera que estudias, la mujer o el hombre en su caso con el que te casas, o si compro o no esta casa o este piso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Iglesia también tiene que tomar decisiones a lo largo de su historia. A veces son decisiones de acuerdos referentes a cómo vamos a proceder en este aspecto doctrinal. Por ejemplo, ¿esta iglesia debe casar creyentes con no creyentes? Hay iglesias que esto ha sido un debate muy serio. Incluso ha llegado a divisiones de iglesias. ¿Se pueden casar personas que son divorciadas, sí o no? ¿Debemos comprar este local que hemos visto que está en tal sitio, sí o no? Una iglesia estuvo a punto de dividirse, pues si se compraba aquel local o no se compraba. Y a lo mejor la decisión en sí no era tan seria, lo serio fue la división de la iglesia. Entonces, ¿qué os puedo decir? Y vosotros pues sabéis que efectivamente a lo largo de la vida también comunitaria de la iglesia, de la obra del Señor, tenemos que tomar decisiones de hacia dónde vamos. Y se entiende que sin duda alguna queremos que Dios nos guíe. Y la promesa es que Dios nos quiere guiar. Dios guía a su pueblo, Dios es el Dios guiador. El Señor es mi pastor y el pastor guía. Esto es una de las funciones del pastor. Y la iglesia canta y ora y dice, el Señor es de mi iglesia, es nuestro, podríamos decir, nuestro pastor. Es verdad que aplicamos y correctamente ese salmo tan hermoso que muchos lo sabemos de memoria a la vida personal. ¡Qué consuelo, qué descanso! Pero también podemos decirlo, porque ese salmo lo cantaba Israel como pueblo. Y también hay himnos que están basados en ese salmo y cantamos juntos. El aspecto, ¿me entendéis?, comunitario. El Señor es nuestro guía. Vamos a leer un texto bíblico en el libro de Deuteronomio, donde el Señor le recuerda a su pueblo cómo Dios le ha guiado. Están para entrar en la tierra prometida. Después de muchos años, 40, en un sentido, deambular por el desierto. Pero el Señor le quiere hacer ver que no ha sido un mero deambular. No es que estaban perdidos por el desierto. Dios estaba con ellos. Dios les estaba guiando. Es más, es Dios que le llevó por el camino del desierto. Pero no había dejado de ser el pastor de su pueblo. Esto es muy bonito, claro. Nosotros lo miramos ahora sentados y tranquilos, ¿no? Pero ¿no es acaso verdad también que a veces en la vida pasamos por desiertos? Están los desiertos de la vida, etapas de desierto, ¿no? De sequedad espiritual, de cierto alejamiento incluso de Dios, de que las cosas no van como quisiéramos que fueran. Son los desiertos. Y el Señor, que le recordó a su pueblo que el desierto era por donde Dios les había llevado. Claro, metieron la pata muchas veces, ¿eh? Pero Dios no dejó de ser el pastor de Israel. Y Dios no deja de ser el pastor tuyo y mío, si eres creyente, y el pastor de esta iglesia, como de Pozo Blanco, como de Málaga, como de Madrid, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que alzar los ojos, porque si no nos perderemos en nuestros fallos. Vamos a leer este texto en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 10. Dice el Señor a través de Moisés: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo,
así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Lo primero que vemos en este pasaje y que quisiera resaltaros es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Providencia son una palabra compuesta de pro y de evidencia. Pro quiere decir algo que se hace a favor de. Cuando decimos esto está hecho en pro de, esa expresión, ese prefijo quiere decir pues que hay un plan, que hay un final. Pues la providencia de Dios nos habla de su soberanía, de que Dios conoce el camino y que Dios actúa consecuentemente con lo que Él sabe y hacia donde quiere encaminar la película, permíteme la expresión, de la vida y de la iglesia. Él es pro, Él es activo, Él no se duerme en los laureles, Él no es un Dios sin planes, porque si no, no sería un Dios soberano. ¿Qué clase de Dios es ese que no fuera soberano? La providencia nos habla de ese Dios activo, y la videncia viene de ver. Es decir, Dios como ve de antemano, como Dios sabe el futuro, nosotros no, nosotros estamos en el camino y sabemos lo que hemos recorrido, y sabe más o menos dónde estamos, pero no sabemos qué hay delante de la carretera de la vida y de la iglesia. Pero el Señor sí, porque Él es providente, ¿sí? En la providencia de Dios. Y esto lo vemos muy claro como en este texto que hemos leído, le dice el Señor al pueblo: te acordarás de todo el camino, pero notad la expresión, por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dios te ha traído por este camino. Y sí había un propósito para afligirte, para probarte, para hacerte saber. Es decir, sí es un camino de pruebas. Es un camino donde el pueblo tenía que aprender realmente dónde estaba en relación con su Dios para conocer a ese Dios. Porque a lo largo de aquel camino, de aquellos 40 años, tendría el pueblo que aprender la clase de Dios que le había liberado de Egipto. La primera fase fue la liberación. Yo predicaba esta mañana en Pozo Blanco justamente en el Dios que nos libera. Dios liberó al pueblo. Dios es el Dios de la libertad, pero los libertó de la esclavitud para servirle, para servirle. Dios nos ha permitido conocer a Jesucristo, su perdón, su redención, para hacer de nosotros un pueblo que le sirve, ¿sí? Y en ese camino del servicio tenemos que aprender. Y aquí es donde está la buena disciplina de Dios. Esto sí. Y Dios enseñó a este pueblo, pero no es porque Dios se deleita en castigar a nadie. Este pasaje habla de castigo, pero no es el castigo del garrote vil y duro que simplemente da el golpe. A veces nosotros, en nuestra forma de entender la disciplina, somos así. Pero el Dios que nos disciplina es equivalente a decir el Dios que nos educa. Dios como pastor es educador nuestro. Educa a sus hijos, educa a su iglesia para que vayan por el camino que Dios quiere que vayamos. Porque al final de cuentas somos ovejas. Redimidas sí, pero ovejas que se despistan y a veces se huelen mal también. Sí, en el aspecto moral me refiero. Sí. Así que este pueblo necesitaba ser guiado por Dios. Y nos habla de la disciplina de Dios en ese contexto tan bonito de Dios como pastor. Ese es el carácter disciplinar de Dios, porque lo que Dios buscaba evidentemente era el bien de su pueblo. Y Dios sí le dice, ves que a veces te he castigado, sí, pero es para hacerte saber. Pueblo, tienes que conocer, te falta entendimiento y yo soy el Dios que guía.
Yo soy el Dios que te ha traído a través del desierto. Sí, soy el Dios que te ha afligido, que te ha probado, pero es para saber lo que había en tu corazón, que te quiere enseñar, que quería que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que en ese camino del desierto por el que has venido era esencial mi palabra. Dios manifestó su provisión con el maná, para que comieran, pero el maná tiene un significado más allá. El maná era la palabra de Dios materializada, cumplida. El Dios que cumple, que les había dicho que les iba a llevar, y les llevó. Con mucha historia en esos 40 años y muchos momentos, pero Dios cumplió la promesa. A tierra de Canaán llegaron y la poseyeron. Y ahora están a las puertas. Después de tanto, se ha cumplido que Dios ha guiado a su pueblo. Es realmente conmovedor que a esta generación, que por cierto ya es la generación joven, porque la vieja se quedó en el desierto. Y a esta, excepto algunos, como Josué, como Caleb, Moisés también, claro está ahí, aunque él no va a entrar. Pero es ese propósito de Dios. Del Dios siempre con buenas intenciones. Dios es un Dios intencionado. Dios trabaja con propósito. Con buen propósito, para enseñarnos y enseñarnos el camino. Esa es su providencia. Eso es la providencia de Dios. Y con eso contamos. Dios es el Dios de la providencia. Claro, a veces decimos, hoy me pasó esto providencialmente. Yo lo dije el mes pasado. El mes pasado, Janet y yo íbamos de Barcelona al Grau de Castelló, que predicaba en esta iglesia. Y nos faltaban todavía 100 kilómetros para llegar al Grau. Me quedé sin frenos. Bueno, el coche. O sea, aquello que estás en la autopista, tienes un camión más o menos como a 100 metros, vas a 120 por hora y piso el freno y no responde. Bueno, pues yo dije, fue providencial que no venía otro coche en el carril de al lado. Y fue providencial, claro, siendo autopista, que había un arcén en el que cuando ya me acerqué al camión, antes de darle, me tuve que salir al arcén. Y fue providencial que la carretera que iba para abajo empezó a subir y el coche se paró, finalmente. Hoy cuando venía de Pozo Blanco y en algunos tramos de la carretera había muy poquito arcén, dije, si eso me hubiera pasado aquí, nos matamos. Y uno, de forma natural, digamos, dice, fue providencial. Sí, gracias a Dios. Pero ahora la pregunta que uno se puede hacer es, ¿habrá habido cristianos que no tenían el arcén? ¿Dejó la providencia divina de funcionar? No. Hermanos, cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos que fuéramos, ya sé que es difícil, pero podemos decir, ha sido providencial. Podemos confiar, ya sé que no es fácil, pero podemos confiar en la providencia divina. Sí, porque Dios no apaga y enciende su providencia. Está siempre encendida. Dios es el Dios que es el Dios de la providencia. ¿Y cómo podemos nosotros como pueblo responder a eso? Mirad, yo he visto tantas circunstancias a veces en la vida de las iglesias, cuando surgen problemas, la gente se pone muy nerviosa. Y a veces los pastores más, me lo permite, sí, pero no va por ti, va también por mí y por otros, porque es la responsabilidad de que uno está al frente de la iglesia, es normal, ¿no? Pero incluso ese nerviosismo y esa tensión nos hace perder de vista, parece que ya depende de nosotros, que ahora no es la providencia de Dios, es la nuestra la que manda. Y somos nosotros los que tenemos que decidir, saber esto y aquello. Pues no. Tenemos que mirar al Dios de la providencia. Tenemos que mirar a Él. Tenemos que saber y confiar que Dios está a nuestro lado, que Dios nos sigue guiando, que Dios nos sigue enseñando, que Dios como buen Padre nos seguirá y gracias a Dios castigando, no a nuestro estilo, sino al suyo, para que aprendamos. Así que nos tenemos que rendir ante su providencia, ¿sí? En todos los sentidos, de confiar, de aceptar, de mirarle a Él y decir, Señor, ¿y ahora para dónde tiramos?
En vez de pelearnos entre nosotros, ¿no sería mejor que nos pusiéramos en oración y le dijéramos a Dios cuál es la mejor manera de actuar? Porque fulanito dice por aquí, menganito dice por allá y sultanito dice por allí. ¿Y ahora quién tiene razón? Señor, ¿a quién iremos? Pues a ti, porque tú sabes el camino, tú eres el buen pastor y tú puedes indicarnos soberanamente y providencialmente el camino. Ese es el camino. Ese es el camino. Bien, si me permitís pasar a un segundo punto. El segundo punto es los medios a través de los cuales Dios nos guía. ¿Cómo nos guía Dios? Dios, ¿cómo nos revela tu voluntad en la vida personal? Porque a veces es eso, ¿no? Quisiéramos tener el GPS de la vida. Pero no existe el GPS divino. Ni tampoco tiene una especie de talismán Cícero que lo consulte, ¿no? Espero que no, porque no existe. Y a ver, pim, 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 o vamos a la inteligencia artificial y Cícero le mete a la inteligencia artificial y le dice: señora inteligencia artificial, en mi iglesia en Cabra tengo este problema, ¿me puede usted indicar qué tenemos que hacer? ¿A que no? Seguramente es muy inteligente la inteligencia artificial y le dirá: tiene usted que consultar con otras personas. No, tampoco le dirá que consulte con Dios, pero eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero ¿cómo entonces nos guía Dios? Mirad, en el desierto el Señor tuvo diversas formas de guiar al pueblo. Diversas formas. Una era muy visible. Nos dice el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y 22, que Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Nunca en los 40 años se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de noche, ni la columna de fuego de noche. Pero nosotros no tenemos columna, ni de nube, ni de fuego. Tenemos otras cosas, sí. Claro que sí. Era lo que ellos necesitaban y que Dios proveyó. Ese fue el medio visible, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Pero nosotros tenemos otra columna de fuego, otra luz que Dios nos ha dejado y que ellos no tenían. ¿Cuál es esa columna? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque Dios no nos puede guiar si nosotros hacemos lo que nos da la gana. No puede uno pretender decir, es que Dios me ha guiado. Hay gente que lo hace, creyentes. O por lo menos dicen serlo. Y es que Dios me ha dicho. Y yo me quedo asombrado, me quedo así. Anda, pues esta persona debe tener un canal especial, directo con Dios, que lo sintoniza y resulta que Dios le dice, ya quisiera yo tenerlo. Tiene una especie de GPS especial, ¿no? Ahora, yo no dudo, y de eso estoy predicando, que Dios nos guía. Que Dios nos guía. Ahora, ya la cosa se pone peor cuando te dicen, Dios me ha dicho, y resulta que lo que me dicen que Dios le ha dicho es contrario a lo que dice aquí en su palabra. Pues Dios no te puede decir algo contrario a su palabra. ¿De acuerdo? Si queremos que Dios nos guíe, como individuos, como iglesia, tenemos que prestar atención a la columna de fuego que está aquí. No hay otra, ¿sí? Bueno, no hay otra, sin olvidar la acción poderosa del Espíritu Santo en la vida. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y aquí tenemos una unión que nunca podemos separar. Palabra y Espíritu. Espíritu y palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Y el Espíritu obra y nos dirige por medio de la palabra y nos revela y nos da entendimiento para entender esa palabra. Así que verdaderamente es fundamental que entendamos que Dios nos guía a través, pues, de su palabra y de su Espíritu. Esas son nuestra columna de nube y nuestra columna de fuego. Nube y fuego, palabra y Espíritu, traducido a la vida de la Iglesia. Pero sin duda alguna también
el Señor nos ha dado personas que nos ayudan en esa dirección, porque la palabra de Dios nos dice que Dios ha puesto a pastores y maestros en la iglesia. ¿Sí? El Señor puso a Moisés, y el hecho de que estaba la columna de nube y la columna de fuego no quitaba que había un hombre llamado Moisés que, puesto por el Señor, guió al pueblo. Y en el caso nuestro, hoy como cristianos, el Señor ha establecido dones en la iglesia, a través de los cuales Él guía a su pueblo, y que merecen todo nuestro respeto y apoyo. Ahora bien, nadie es libre de error. Por lo tanto, también la iglesia tiene que prestar atención a nuestra columna de nube y a nuestra columna de fuego, que es la palabra y el Espíritu de Dios, para discernir y comprender si lo que los pastores y los maestros enseñan están de acuerdo con la palabra. Para entenderlo bien, yo nunca he oído predicar así, por lo tanto no hablo de él, ¿de acuerdo? Ni de ningún pastor en particular. Es un principio bíblico, que Iglesia del Señor tenéis la responsabilidad de hacer como los de Berea, que cuando oyeron a Pablo se fueron a su casa y miraban a ver si lo que había dicho estaba conforme a las Escrituras, ¿de acuerdo? Y esto sigue siendo responsabilidad de la Iglesia como cuerpo, porque tenemos que respetar por un lado y acatar esa enseñanza, pero con una salvedad, siempre que esté de acuerdo con la palabra de Dios, porque esa es la autoridad última. Y os lo está diciendo alguien que predica con frecuencia, y aún lo que estoy diciendo lo debéis contrastar con la palabra. ¿Sí? Y sin duda alguna, esa iglesia del Señor que se reúne y que debate y que busca la guía del Señor es un medio que Dios utiliza, ¿verdad? Esto es muy importante, y aquí me permitís un paréntesis muy breve. Es muy importante asistir a las asambleas de iglesia. A lo mejor se lo estoy diciendo a los que siempre estáis. Pero a mí me asombra y me preocupa. Me preocupa porque a veces, incluso al tratar temas importantes, que yo acompaño a las iglesias en asambleas cuando hay un problema, alguna situación, y dicen, miembros de la iglesia, 60. ¿Cuántos están presentes? 20. Algo pasa. No puede ser. Esto no puede ser. Porque el cuerpo de Cristo reunido, bajo la dirección del Espíritu y basándose en la palabra de Dios y guiado por sus pastores y maestros, deben buscar juntos, en oración, qué es lo que el Señor quiere para la iglesia. Ese es el camino. Ahora, ¿qué peligros amenazan el rumbo de la iglesia? ¿Qué peligros amenazan el rumbo de la iglesia? Hay peligros. Los hubo para el pueblo de Israel y los hubo para la iglesia del Nuevo Testamento. Si miráis, poco después de Pentecostés, poquito después de Pentecostés, en Hechos capítulo 5, aparece el primer gran reto para la iglesia, de seguir por el rumbo que Dios les estaba marcando. ¿Sabéis cuál fue? ¿Os acordáis del caso de Ananías y Zafira? La mentira. En la iglesia, que es el pueblo de la verdad, con mayúscula, que es Cristo, y de la verdad, que es su palabra, no se podía permitir la falsedad, que es lo que pretendieron Ananías y Zafira, y desviar por allí el rumbo y la atención de la iglesia. Y sabemos la disciplina que puso el Señor. Pero es que si vamos más adelante, Hechos capítulo 6, el siguiente reto, va por capítulos. En Hechos capítulo 6 hay un problema que surge en la iglesia, cuando en la labor diaconal de repartir comida a los necesitados, a las viudas, pues hay una queja de que hay un sector de aquellos que vienen, de hecho, de la inmigración, que recibían menos, los que eran grecoparlantes. Y los apóstoles ven que efectivamente hay un problema que puede dividir la iglesia y buscan la dirección del Señor y atinan con la decisión correcta para que eso se evite. ¿Y cuál es esa decisión? Nosotros, los apóstoles, dice el texto bíblico, nos dedicaremos a la oración y a la enseñanza, y vamos a nombrar a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que atiendan esto. ¿Cuál fue el peligro? Distorsionar los dones y los ministerios en la iglesia y los énfasis. Había una labor pastoral de la palabra y de la oración que esa no se podía descuidar, y había que
redistribuir el trabajo para que otros hicieran la parte que les correspondía, ¿sí? Son ejemplos muy significativos, muy importantes, porque la Iglesia podría haber dado ahí un tumbo importante. Y el Señor guió a los apóstoles y por ellos a la Iglesia para que el rumbo de aquella Iglesia no se distorsionara. Tercero y último que voy a mencionar, el siguiente capítulo, el 7. ¿De qué hablamos? De la persecución. El reto cuando empieza a realmente avivarse la persecución y sabemos cómo muere Esteban, ¿verdad? Esos son peligros que ya aparecieron. Pero a mí me gustaría mencionaros otros que están también en las Escrituras, muy brevemente. En primer lugar, y lo vemos en este texto, es el olvido. El olvido. Algunos con los años ya vamos perdiendo la memoria. Pero aquí de lo que se está hablando es de un olvido sistemático y de un olvido también como pueblo. ¿Sabéis que somos dados al olvido? No olvidéis eso. El olvido es peligroso. Sí. Y el Señor, notad lo que le dice al pueblo en este capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás. Y te acordarás. Esto no lo olvides, le dice el Señor al pueblo. No te olvides de los 40 años, pueblo. Y todo lo que he hecho por ti, y cómo te he guiado, cómo te he disciplinado. Tenemos un problema de memoria histórica. Lo tenemos en este país, ya sabéis que hay mucho debate sobre eso. Pero a veces también en las iglesias hay problema de memoria histórica. La iglesia de Cabra no es solamente los últimos 5 años o los últimos 10 años. Gracias a Dios vais sumando historia. ¿Sí? Es importante, para lo bueno y para lo malo. De lo bueno para agradecer a Dios, de lo malo para corregirlo y tenerlo en cuidado. Es bueno tener memoria histórica de nosotros y sobre todo del Dios que nos ha tratado a nosotros y cómo nos ha tratado. Te acordarás de todo el camino. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 14. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Versículo 19. Mas si llegares a olvidarte. ¿Veis la alternancia? Acuérdate, no te olvides. Acuérdate, no te olvides. Y Dios nos dice igual. A nosotros como pueblo, pero también a nosotros como individuos. Acuérdate, no te olvides. Hay un autor evangélico que tiene un comentario en el libro de Deuteronomio. Os voy a leer el párrafo, es que me gustó mucho, me lo he copiado aquí. Y os lo voy a leer. Es un señor que se llama Craigie. El olvido no es simplemente algo mental. Puede que recordemos lo que ocurrió en su momento en sentido literal, pero que eso haya dejado de ser parte de una memoria viva de la realidad de Dios. Que su presencia haya dejado de ser algo vivo y real. No es que la realidad del Dios vivo esté ligada al tiempo, sino que el ser humano, en su finitud, su limitación, bajo la continua presión del momento presente, está constantemente tentado a limitar sus horizontes a aquello que puede conocer y experimentar de forma inmediata. Cuando la experiencia inmediata es una experiencia de seguridad y tranquilidad, entonces la memoria viva de la realidad de Dios se desvanece y fácilmente deja de ser el principio que gobierna nuestra vida diaria. Yo creo, está muy bien lo que dice este hombre, estoy de acuerdo con él, pero lo que nos hace a veces perder, no solamente cuando las cosas van bien, bien, pero también a veces lo olvidamos cuando van mal. Nos olvidamos de la realidad, de la historia, de la acción de Dios. Ese es un peligro. Muchas gracias. El otro es la autosuficiencia. La autosuficiencia. Este es un peligro, es decir, creernos nosotros suficientes por nosotros mismos. El otro extremo es pensar que no servimos para nada. Eso no, porque Dios nos ha dado dones y capacidades y debemos darle las gracias a Él. Pero el peligro es que nos creamos autosuficientes.
Y el Señor le hace ver en este pasaje que hemos leído que no eran autosuficientes, que empezar para comer dependían de Dios. Y lo vivieron de una forma muy clara y muy real. Y que para hacer frente a aquellos que salieron a la guerra contra ellos, dependían de Dios. Y en aquellas escenas en las que vemos a Moisés con los brazos en alto, sostenidos por otros dos, para que pudiera seguir orando. Una y otra vez Dios les quiso enseñar, cuidado de creerte autosuficiente. Y podríamos mencionar así tantos otros peligros en la vida de la Iglesia. Algunos que yo os pudiera mencionar de lo que he visto en mi experiencia y veo en la Iglesia en general, en las iglesias hoy día. El autoritarismo es un gran peligro. Hoy día existen pastores o personas que no son pastores, pero también se quieren atribuir una autoridad en la Iglesia que no les corresponde. Esto es terrible. Y lo terrible es cuando te dicen es que soy ungido de Dios para ello. Y claro, ante eso ya, ¿qué vas a decir? El autoritarismo. Segundo, los falsos profetas. Yo creo que Dios puede dar a personas, en un sentido bíblico, el don de la profecía, pero no para decirte, mira, es que mañana te va a pasar esto, sino son personas que tienen un espíritu profético de parte de Dios para entender y aplicar correctamente la palabra de Dios y ver las cosas que pueden venir a la luz de cómo camina la Iglesia. Tienen esa perspicacia, esa profundidad, esa sabiduría para ver algo de la ruta que debería seguir la Iglesia a la luz de la palabra de Dios y de la guía de su Espíritu. Y lo necesitamos mucho en la vida de la Iglesia. Pero hay, me temo, muchos falsos profetas que pretenden hablar en nombre de Dios bajo una supuesta revelación que a ver cómo se contrasta cuando te dicen es lo que Dios me ha dicho. Pero yo creo en el Dios que puede guiar y revelar a través de su Espíritu. Pero cuidado, porque el peligro en el otro lado están los falsos profetas. O el estancamiento de una iglesia. Queridos hermanos, hay personas que dicen siempre ha sido así y por lo tanto siempre tiene que seguir así. No, porque la vida cambia, porque los tiempos cambian. Lo que no cambia es la palabra de Dios. Eso no cambia y tenemos que volver una y otra vez a esto. Pero cuando el Señor dice no os conforméis a este siglo, tampoco os conforméis al pasado siglo. Estoy haciendo un poco de juego de palabras, pero creo que me entenderéis. Otro peligro son las modas en las iglesias. Hay iglesias que van dando tumbos, literalmente, según la moda o según los modelos de iglesia, pensando que esto es a donde Dios nos lleva. Y tenemos que examinar las modas. Tenemos que examinarlas. La falta de disciplina es otro peligro. El Señor en este pasaje que nos habla de su guía, nos habla de que Él fue un Dios y es un Dios que a través de su disciplina nos guía y nos enseña por el camino que debemos seguir. Pero hoy día en las iglesias creo que puedo decir que difícilmente se encuentran iglesias que sepan aplicar con amor y debidamente la disciplina eclesial. Es más fácil pasar la mano y decir aquí no ha pasado nada, o en el otro extremo dar el garrotazo al que ha caído en pecado en vez de restaurarle. Y la palabra de Dios nos enseña que no es ni lo uno ni lo otro. Disciplina significa educar, lo cual requiere paciencia, lo cual requiere amor y lo cual requiere en determinados momentos tomar determinadas medidas para que la Iglesia y sus miembros sigan el camino correcto de la palabra, porque eso es bueno para la vida y para la Iglesia y para el testimonio. Pero lamentablemente, y en mi experiencia pastoral es verdad que es muy difícil, nos olvidamos del aspecto de la disciplina en la Iglesia. Esos son peligros, pero tenemos que volver la mirada a la providencia. Y con esto quisiera acabar. Agradecer al Señor por su providencia y los medios que Él nos ha dado. Buscar juntos su voluntad por su palabra. Y esto no es cuestión de un momento, porque la Iglesia es un crecimiento en madurez. No podemos pretender de un día a otro cambiar la Iglesia. Es un proceso de crecimiento.
Y ahí es donde tenemos que poner todo empeño, confiar en la providencia del Señor y pedir su guía bajo la dirección de su palabra. Y acabo con estas palabras que lo digo desde el corazón. Anhelar ser una iglesia que avanza con paso firme. Paso firme. No dando tumbos. Y no os lo digo a vosotros porque yo tengo una información que me diga que sois, no estoy diciendo que seáis una iglesia. Gracias a Dios la iglesia ha crecido y me alegro un montón de eso. Cícero me compartía en estos días de ello y es una alegría saber de eso. Ahora, no hay que descuidar, no hay que descuidarse, nunca. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que avanza bajo su dirección y va dando pasos claros y firmes, en paz, en armonía, asegurándose que esos pasos son conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos llevará a buen puerto, evidentemente, porque es providente. Su providencia nos llevará siempre al buen puerto. Como dijo a través del profeta, o dice el pueblo en gratitud al Señor, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Qué hermoso es eso. Ese es el Dios que nos guía. Evidentemente no hay otro Dios, ni hay Dios mejor. El Dios soberano, el Dios providente. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque hoy estamos aquí celebrando culto a ti, al Dios creador, al Dios que se ha revelado en Jesús, nuestro buen pastor, y aún en estas palabras encontramos en Él, en Cristo, tu carácter de Dios que nos guía. Te damos tantas gracias porque a lo largo de la vida, ya cuando vamos algunos cumpliendo años, al mirar atrás podemos decir que en verdad tú eres y has sido nuestra guía en la vida. Gracias, Señor, por tu guía también a favor de esta iglesia aquí en Cabra. Y Padre, somos conscientes también de los peligros, somos conscientes de que a fin de cuentas somos ovejas, redimidas por ti, pero ovejas, que con facilidad se despistan del camino, que necesitan tu vara y tu cayado, que nos infundan aliento. Y necesitamos también que pongas mesa delante de nosotros, en presencia de todo aquello que nos produce angustia y preocupación. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a mirarte juntos a ti, como el pastor de la iglesia, pastor con mayúscula. Y, Señor, te ruego por tu iglesia aquí en Cabra, que siempre puedan tomar las mejores decisiones para el progreso del Evangelio y el avance de tu obra. Guíale, Señor, guía y bendice de forma especial a Cícero y al Consejo de Iglesia, que tienen la responsabilidad también, con la autoridad delegada tuya, de guiar a tu pueblo aquí. Que lo hagan todos con la sabiduría de lo alto, inspirados por tu palabra y por tu Espíritu. A ti nos encomendamos, Señor, guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues suelo aprovechar cuando visito las iglesias, porque a veces pues no puede ser a menudo, y en este caso con más razón, para poner un poquito al día. Imagino que a través de Cícero pues vais teniendo información de nuestra federación, porque normalmente pues son a los líderes de la iglesia que se envía la información pertinente, pero no viene mal, ya que estoy aquí, pues daros también una información, y como bien él ha dicho, si tuvierais alguna pregunta, con toda libertad, y si tuvierais alguna queja también, y si tuvierais, pues no sé, alguna aportación que hacer, pues con mucho gusto podéis decirlo. Aquí en pantalla lo que veis es el mapa de dónde están las congregaciones de FIEIDE. Bien, en números redondos son 100 congregaciones, unas más pequeñas, otras más grandes, y algunos de esos puntos rojos que veis son como puntos de misión. O sea, no son todavía iglesias
independientes constituidas legalmente, ¿no?, ante el Ministerio de Justicia, sino que son obra pionera, puntos de misión de una iglesia madre. Entonces, pues ahí veis bien la distribución que hay de las iglesias. ¿Cómo pretendemos desde la Federación ser de ayuda a las iglesias y servir en distintas áreas? Pues aquí tenéis algunos ejemplos de cómo las iglesias pueden recibir algún tipo de ayuda, o sus pastores. Y quisiera resaltar, pues, cómo, digamos, hay un servicio general de asesoramiento de parte de nuestra Federación a las iglesias. Dependiendo del área, pues yo soy directamente el que doy ese asesoramiento de ayuda. A veces es en cuestiones más de carácter de organización de la iglesia, en carácter de ante determinadas situaciones que pudieran ser de, digamos, cierto debate en la vida de la iglesia, como es, por ejemplo, las responsabilidades de ancianos, de diáconos, del pastor, cómo llevar a cabo el gobierno de la iglesia, cómo realizar un trabajo en equipo efectivo. A veces son cuestiones como las que yo mencionaba en la predicación, temas que son delicados como matrimonios mixtos, de creyentes con no creyentes, temas de divorcio y segundas nupcias, temas que conciernen también a veces a proyectos de iglesia y cómo trabajar un proyecto a 3, a 5, a 10 años vista, es decir, una labor en general de asesoramiento eclesial. Y digo asesoramiento, es decir, no es que la Federación le dicte a las iglesias lo que tienen que hacer, porque en nuestra Federación las iglesias son autónomas, ¿vale? Pero sí que hay una labor de apoyo. A veces hay iglesias que están buscando un pastor. Bueno, ¿cómo buscan? ¿Qué criterios se siguen? Pues tenemos toda una comisión ministerial que ayuda en esos procesos. A veces las iglesias no lo saben, es verdad, pero sí que existe esa labor de asesoramiento y de búsqueda en caso de que la iglesia pues, quiera información de hermanos que pudieran estar disponibles ante esa tarea. Y a veces también, como os decía en la predicación, pues hay iglesias que lo están pasando mal, o sea que hay realmente un conflicto, que amenaza una división, y nos toca una labor mediadora. Y normalmente ese tipo de labor entra dentro de lo que es mi ministerio, el ministerio de coordinador general de nuestra federación, que también en muchas ocasiones no lo hago yo solo, sino en coordinación con la regional en la que la iglesia está, con su presidente, o a veces con otros hermanos de nuestra federación, como es esa comisión ministerial a la que aludía. Entonces, bueno, pues hay después también conferencias que se organizan, como son nuestros congresos. Pues me alegro este año que también pudo venir el hermano y, bueno, pudiste ver algo de lo que se hace. Otros hermanos habéis estado otros años en asambleas y congresos de nuestra federación. En esas asambleas, en la parte administrativa, es donde se toman las decisiones que conciernen, por ejemplo, a presupuestos o que conciernen a la creación de departamentos, informes de lo que se está haciendo en los distintos ministerios. Y en la parte más formativa, podríamos decir, del Congreso, o este año que va a haber una conferencia sobre liderazgo en la Iglesia. De hecho, vamos a tratar el tema de la resiliencia, o sea, la permanencia en el ministerio, afrontando las dificultades, no solamente que el ministerio pastoral, sino otros ministerios en la Iglesia tienen. Y solemos tener realmente hermanos pues bien preparados para impartir enseñanza, para compartir la palabra. Hay exposiciones bíblicas, hay conferencias. Este año pasado, bueno, este congreso pasado en la que estuvieron Cícero y el hermano, pues tratamos el tema del relevo generacional en las iglesias, cómo hacer a los jóvenes más integrados en la vida de la iglesia. Y tratamos temas que creo yo, espero por lo menos la evaluación que se hizo con posterioridad fue muy positiva. Deciros también, quizás lo sabéis, que todas esas conferencias, seminarios, exposiciones bíblicas están a vuestra disposición. Entonces lo enviamos normalmente a los responsables de la iglesia, pero bien, en cualquier caso podéis pedirla a la federación, es para uso de los miembros de las iglesias, y creo que vale la pena porque es una colección interesante de temas que se van tratando. Ahí tenéis también otros tipos de herramientas, recursos que vamos
procurando ofrecer a las iglesias, y también a los pastores. Tenemos reuniones de pastores mensuales, hay retiros que se ofrecen, como hemos tenido este verano con Eduardo Brasier y Esther Martínez, ella psicóloga, el pastor con una larga experiencia, y son retiros especialmente pensados para pastores y ayudarles en, vamos a decir, un refrigerio espiritual para el propio liderazgo de las iglesias. Y también tenemos un grupo de pastores jóvenes, que son aquellos que se han iniciado relativamente hace poco en el ministerio pastoral. Más o menos una vez cada mes y medio por Zoom tenemos un encuentro de oración, de compartir. En definitiva, es un colectivo de apoyo, ¿no?, en el ministerio que se desarrolla. Bueno, por no extenderme mucho, vamos a la siguiente. También ayudamos cuando hay crisis humanitarias. El año pasado se recogieron algo más de 61.000 euros entre las iglesias de nuestra federación, que se han ido enviando a diferentes necesidades dentro de todo lo que es el proyecto ucraniano. Y justamente esta semana Pedro Arbalat, que es el coordinador del área de evangelización y misiones en nuestra federación, ha enviado un correo en el que se anuncia la recogida de ofrendas para Marruecos por el terremoto que ha habido y que todos sabréis, y también por Libia con las terribles inundaciones que ha habido en algunas partes de Libia. Entonces, lo que nosotros hacemos, las iglesias envían el dinero, las ofrendas a la cuenta de la federación, y desde allí nosotros buscamos, digamos, donde entendemos que valdría la pena ayudar, tenemos conexiones internacionales que nos permiten ver dónde dedicar ese dinero. Indudablemente hay otras entidades evangélicas como la Alianza Evangélica y algunas otras que también lo hacen, y la Iglesia es libre, por supuesto, de canalizar el dinero por donde quiera, pero simplemente que sepáis que en estas crisis siempre abrimos la posibilidad de que se pueda enviar el dinero a un fondo común para desde allí nosotros distribuirlo a las necesidades que van surgiendo. También estamos trabajando en diversos proyectos misioneros. La Federación, a través de su Departamento de Evangelización y Misiones, llevamos desde el año, creo que fue, si mal no recuerdo, en el 2003, cuando se hizo el primer viaje misionero a Turquía, y se estuvo colaborando allí con unos misioneros españoles, la familia Madrigal, que estaba en aquel tiempo en Turquía sirviendo. Y desde entonces han sido bastantes viajes misioneros que hemos hecho, mayormente en los veranos, y también áreas concretas de colaboración en otros países. En la foto que tenéis es un proyecto misionero en Cuba, donde colaboramos con un grupo de iglesias allí, y a su vez también con Canadá. Es un triángulo: España, Canadá, Cuba. Y ofrecimos, aparte de llevar alimentos y medicinas, y se aprovechó el viaje para poder hacer llegar algunas necesidades, pero uno de nuestros profesores de la Escuela de Teología, Ricard, estuvo impartiendo unas clases sobre predicación y ayudando a hermanos que sirven en ese área. Pero bueno, de nuevo es un botón de muestra de lo que procuramos hacer en esas áreas. Volviendo al tema de los puntos de misión, en este mapa veis donde hay puntos de misión, o sea, obras que se han iniciado que dependen directamente de nuestra federación. O sea, del mapa que veis al principio hay muchos puntos de misión. De hecho, en total hay algo así como 27 en nuestra federación que dependen de otra iglesia. Pero hay algunos que no tienen una iglesia madre que les apoye. Y entonces el Departamento de Evangelización y Misiones asume esa responsabilidad para apoyar esos puntos de misión. Hay 3 en la provincia de Almería, en la capital, en Turri y en Pícar, uno en Asturias, bueno, y ahí tenéis la lista. Entre ellos está, de hecho, el de Hinojosa del Duque, donde está Hassel Herrera, que sé que algunos le conoceréis, y también desde Hinojosa, ahora mismo, hasta que venga un misionero que va a colaborar allí, pues tanto Hassel como Osman están yendo a Peñarroya, Pueblo Nuevo, bajo el acuerdo con el DEN para apoyar a la obra allí, aunque sea temporalmente, en Peñarroya y Pueblo Nuevo. Si vamos a la siguiente, también siguiendo con el tema de misiones, cada año celebramos el Día de Misiones de Fieide. Es el domingo de Pentecostés. Pentecostés es 7 domingos después del domingo de Resurrección. Entonces cada año cambia.
¿no? Como la Semana Santa cae en años diferentes, entonces, de hecho, en el calendario cristiano, y no solo dentro de la Iglesia Evangélica, el Domingo de Pentecostés es celebrado también en la confesión católica u ortodoxa, pero tenemos la celebración de nuestro Día de Misiones. Este año se enfocó en un proyecto en Senegal. Allí hay un matrimonio con el que se ha estado colaborando con ofrendas, pero también un pequeño grupo que fue dentro de los viajes misioneros de este año a Senegal. De hecho, una de las personas que estuvo allí fue la esposa de Hasse, Monse. Sí. Y después fue también otra hermana que, bueno, procede de la iglesia de Villanueva del Arzobispo. Un programa muy interesante y muy necesario, creemos, que se ha estado desarrollando desde hace ahora, creo que 5 años aproximadamente, es lo que llamamos el programa Dual. El programa Dual es un programa para preparar a pastores y combina el desarrollo de ministerio pastoral en una iglesia en la que se está formando de manera práctica, digamos, bajo un pastor con más experiencia, y lo que sería el desarrollo de los cursos de grado en teología de nuestra escuela. Y bueno, ahí tenéis fotos de algunos de los jóvenes que están, algunos ya no tan jóvenes, pero bueno, ¿no? Creo que están todos entre 25 y 40 años. Quizás algunos se pasan un poquito, pero son hermanos que tienen vocación pastoral, que se quieren formar, que están sirviendo en iglesias, algunos de ellos mayormente pequeñas, que no pueden la iglesia sostenerle al 100%, y entonces lo que este programa diseña es que de un fondo especial que tiene nuestra federación se paga el 50% del salario pastoral y la iglesia pone el otro 50%. ¿De acuerdo? Entonces, durante 4 años esta persona está siendo formada, pero al mismo tiempo recibiendo el salario mínimo interprofesional. La entrada de nuevos estudiantes depende siempre de que haya fondos. O sea, antes de asumir el compromiso de un nuevo estudiante que ingresa en el programa, pues a través de donaciones de las iglesias de la federación o a veces también de misiones extranjeras que colaboran o federaciones hermanas, pues bueno, si hay esos fondos necesarios para que un estudiante pueda ingresar, y tenemos una lista de espera, pero gracias a Dios ya ha habido varios graduados de este programa y creo que puedo decir con modestia que ha probado ser una buena forma de capacitar a hermanos para el ministerio pastoral. Bien, seguimos adelante. Cursos de formación continua también hacemos, a veces presencial, como uno que va a haber próximamente sobre consejería bíblica. Un centro, Janet, está en Madrid, y el otro, Madrid y Santa Cruz de Tenerife. Y Santa Cruz de Tenerife en las Canarias. Y este es presencial, combinado también con algo online. Sí, primero se reúne un grupo un sábado en Madrid, todo un día, con la profesora. Otro sábado se reúne y dan la misma materia en Tenerife, y luego un sábado después se reúnen los 2 grupos, pero online, con la por videoconferencia. Sí. Bueno, y la idea es ir dando estos cursos que son breves, pero sobre temática concreta y que están abiertos a cualquier hermano en principio que quiera participar. Con lo cual, bueno, la información siempre procuramos enviarla. También están en la página web de FIEIDE o el de nuestra escuela de teología, escuelafieide.net. Seguimos un poquito más adelante. Bueno, antes de pasar a los jóvenes, no puedo, al mencionar a la escuela, pues mencionar el caso de Borja, ¿no? Óscar, que es estudiante en la escuela, y puedo decir que ha sido un buen alumno porque lo he tenido, ¿eh? Ya, entonces, bueno, de hecho en la iglesia en Pozo Blanco, Jesús también lo tuve yo de alumno, y por supuesto otros profesores, pero es una buena herramienta. Creo que puedo decir, ¿no, Óscar? ¿Tu experiencia es buena? Buenísima. Sí. Muy buena, y también por la supervisión. Ya. Creo que porque intentamos siempre involucrar en la medida de lo posible al propio pastor de la iglesia en el seguimiento del estudiante, y bueno, pues gracias a Dios, bueno, sería largo explicar todo lo que se hace desde la Escuela de Teología, pero es un buen ministerio, hay un excelente equipo de profesorado colaborando, de la junta directiva de la escuela, el director Andrés Reed,
que coordina todo. Y bueno, a ver, no sé qué puedo decir de la secretaria, que es mi mujer, pero así entre nosotros, que es muy buena secretaria también. Y después tenemos el departamento de jóvenes, que lo hemos considerado un ministerio fundamental. Aquí veis una foto ya muy antigua. Llevaba yo muy poquito tiempo de coordinador. Yo empecé en enero del año 2000 y esta foto está tomada en abril. Y de hecho, ahí estoy yo con Janet. Bueno, pero no me vais a reconocer. A lo mejor a mi mujer sí. Pero están nuestros hijos, ahí un poquito a la derecha de la foto. La hermana que sirvió en el departamento hace años, Laura. Y algunos de estos jóvenes, que algunos son ya pastores de iglesias. Ahí está el que actualmente es el pastor de la iglesia de Castelldefels y que fue director de Misión Posible, Daniel Requena. Claro, pues todos como 23 años más jóvenes, un escalofrío. Pero para mí me llena de sentimiento este retiro que hicimos de líderes de jóvenes de Cataluña y de la Regional Centro, porque yo acababa de ser pastor en Móstoles de 10 años. Y entonces propuse tener este encuentro en Borja, en Zaragoza, y allí se coció lo que después fue en el siguiente año Misión Posible. Y bueno, gracias a Dios el ministerio, en la siguiente diapositiva veréis algunas fotos de algunos de los Misión Posible que comenzamos en el 2001 y sigue adelante, gracias a Dios. Eso ha sido para mí una enorme satisfacción, porque hemos tenido tantos jóvenes colaborando, no solamente asistiendo, pero del comité organizador ayudando. Os puedo decir, lo he dicho en muchos lugares, pero tenemos una generación la mejor preparada del pueblo evangélico en España de su historia. Gente con unas capacidades, con unos dones, que a veces nos quejamos. Y es verdad, habrá de todo, habrá de todo. Pero he visto a gente joven colaborando con unas ganas y dedicando su tiempo y sus talentos a servir al Señor. En otras áreas también, pero como he estado muy de cerca, siguiendo lo de Misión Posible, que ha sido una bendición. Y bueno, pues ahí seguimos. Ahora tenemos a Debbie en Madrid, en la iglesia Cristo Vive, que es la coordinadora nacional de jóvenes. Deciros también que este año mismo se aprobó en la Asamblea la creación del Departamento de Mujeres. Siempre ha habido ministerio entre mujeres en las iglesias de nuestra federación, no en todas, en algunas. Y en las regionales, aquí por ejemplo en Andalucía, sabéis que se organizan los retiros en Málaga, que Chari, la hermana de la iglesia de Utrera, y Salud, de la iglesia de la Puebla del Río, son las que lo organizan y que han tenido muy buena acogida. Y esos retiros, pues bueno, asisten y están abiertos a hermanas que son de otras denominaciones también. Porque ese es el espíritu también, debo decir, para finalizar, de FIEIDE. Es decir, como iglesias las que estamos, procuramos aunar esfuerzos para servir en diferentes áreas y ministerios, para reforzar el ministerio de la iglesia local. Y nuestro deseo, pues, es que, bueno, pues FIEIDE pueda ser, vamos a decir, esa herramienta para aunar esfuerzos ante un reto que tenemos muy enorme y cada vez mayor. Creo que esto lo sabéis. Pero los retos que el pueblo evangélico va a tener que afrontar en los próximos años, ya estamos empezando a ver que la cosa se pone en un sentido dura. En un sentido se nos dan más oportunidades, hay más libertad, pero las presiones que se nos van a venir encima como creyentes, tiempo al tiempo. Y creo que ese lema que tenemos en FIEIDE, cooperando para el avance de la iglesia, pero notad, iglesia con mayúscula, es la iglesia del Señor. No es simplemente para el avance de la FIEIDE, es para que la iglesia de Cristo avance. Y nosotros somos una especie de parcela en ese enorme campo. Pero bueno, si desde esa parcela pequeña podemos aportar, tenemos que intentarlo. Y lo vamos a hacer mejor juntos que separados. Eso sí os lo digo con toda convicción, Os lo digo con toda convicción. Yo sé que hay retos y sé que la iglesia aquí en Cabra y Yema, y de eso estuvimos hablando ayer en la reunión en Córdoba, los tiene. Y lo que yo le decía a los hermanos del Consejo de Yema, animando en la línea de trabajar un proyecto y ver cómo FIEIDE puede ayudar en ese proyecto, yo os animaría a que juntos hagamos el esfuerzo de cómo trabajar y cooperar conjuntamente. Creo que la obra del Señor lo requiere y creo que personalmente creo que es el camino, ¿verdad?
y allí donde hay dificultades tenemos que ver juntos cómo superarlas, pero haremos más juntos que separados. Bueno, pues hermanos, cualquier pregunta, hay cosas que se me quedan en el tintero, sin duda, pero tampoco quiero aburriros. Ahora, con toda confianza, o sea, podéis decirme, preguntar de lo que queráis. Si sé, lo contestaré, si no. Pregunta de hoja. De estudiante. Es el profesor que pregunta a la duda. Bueno, me podéis preguntar también si queréis de teología, pero yo me refería... Sobre lo que se nos plantea la Iglesia ahora con la cuestión de los matrimonios mixtos y personas separadas y cosas. Más o menos la Iglesia que tenéis, por dónde se está decantando en ese aspecto para no ir en contra de la palabra de Dios, o qué retos hay sobre eso exactamente. ¿Cómo lo estáis enfocando? Sí, a ver, el énfasis en las iglesias de la Federación es que un creyente se debe casar con otro creyente, con otra creyente. Que la voluntad del Señor va en esa línea. Yo personalmente, en lo que ha sido mi práctica pastoral, es lo que he aplicado, ¿verdad? Esto no quiere decir que pudiera haber algún pastor que piense de otra manera, porque la Iglesia en ese aspecto es autónoma y puede decidir lo que va a hacer. Pero, yo creo que en ese tema, como en otros tantos, el camino a seguir, por un lado, es estudiar el tema. Yo creo que hay temas que las iglesias a nivel local deben dedicar un tiempo. No digo un año, pero sí varios seminarios, porque son temas muy delicados. ¿Cómo se puede hacer? Puede ser un domingo por la tarde, dedicar, por ejemplo, 3 domingos por la tarde, con exposición basada en la palabra de qué es lo que se debería hacer ante un tema como este. Incluso hay temas, este pudiera ser uno, pero hay otros, ¿no? Como todo el tema de divorcio y segundas nupcias, y algunos muy delicados, donde incluso pudiera caber la exposición de posturas diferentes o con matices diferentes, ¿no? Y un debate sereno y dialogado en la iglesia, es decir, un estudio seguido de coloquio. Esto me parece muy importante, y no se suele hacer, digo en general, porque a veces hay temor de que eso pueda provocar división. Y lo que provoca división es no tratarlo, y cuando se presenta el caso y se decide que se va a hacer A o B, entonces hay enfrentamiento, porque unos piensan A y otros piensan B. Y además en temas como este, como a veces son familias en la iglesia, entonces a ver qué se decide y afecta a mi familia, porque se está hablando de la situación de mi hijo, o de mi nuera, o de mi cuñado, o de mi madre. Bueno, la madre en ciertos temas, ¿no? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pero pudiera presentarse también, Porque, por ejemplo, en el tema de personas mayores, que plantean la pregunta, ¿y podemos convivir para no perder la pensión? Esto se ha planteado. Por eso que, entonces, yo creo que el camino que una iglesia en estos temas debe seguir es planear muy bien, pero no de inmediato, no cuando surge el problema, cuando está la cosa serena. Claro, uno decir, mejor no sea que se levante la liebre. No, la liebre hay que levantarla, porque algún día se levantará. Y es mejor levantarla cuando se está en paz y serenamente se puede estudiar la palabra y se puede hablar y debatir, ¿no? Entonces, un poco el resumen, contestando a tu pregunta, es la posición general en las iglesias de la Federación es que un creyente no debe casarse con otra persona que no lo sea. De todas maneras, y en cualquier caso, mi recomendación es esos temas, programarlos y estudiarlos. Puede ser un domingo, pueden ser 2, pueden ser 3, según la complejidad del tema, y que si se requiere cierto contraste de posturas. No nos asustemos de contrastar posturas, porque hay temas que son muy difíciles. A nosotros nos pueden parecer algunos simples, pero a veces no lo son. ¿De acuerdo? Y promover un diálogo sincero para que juntos lleguemos a una postura de qué es lo que la iglesia va a ser. Porque ese tipo de cuestiones
Permitirlo, y no estoy hablando de Cícero, o sea, no te lo digo que no es personal, porque yo esto lo he dicho en muchos lugares y me lo he aplicado siendo yo pastor. Las posturas de la Iglesia en ciertos temas no pueden depender del pastor de turno. Tienen que ser criterios estudiados, debatidos y asentados en una vida de una Iglesia, que no digo que sean la ley de Media y Persia y que nunca se pueda cambiar, pero que es el criterio al que ha llegado la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo y del estudio de la palabra. Claro, porque lo que no puede ser, imaginaros, en el tema que tú planteabas, ¿qué pasa? Hay un pastor que cree que sí se pueden casar, un creyente con una no creyente, y un día ese pastor se va, y el que viene dice que no. A un hermano de una familia le ha casado el anterior pastor, y al siguiente dice que no se le puede casar. Yo creo que eso no es bueno. No es bueno, porque los jóvenes de nuestra iglesia se preguntarán, y cuando a mí me toque casarme, ¿qué pastor habrá y qué es lo que dirá? Claro, por eso digo que sin ser la ley de Media y Persia, y que de acuerdo que hay temas que hay que volver a tratar en la vida de una iglesia cada cierto tiempo, pero no para ir dando tumbos, sino porque la iglesia va cambiando y hoy sois los que sois y dentro de 15 años a lo mejor está el 30% de los que estáis hoy día. Por las razones que sea, porque la gente se muda, se muere, se va, se enfada. Es así, ¿me entiendes? Entonces, una iglesia no puede estar cambiando sus posturas. Yo, claro, como he tenido los hijos jóvenes, eso me ha tocado de manera particular, pero es que nuestros jóvenes, estos que están sentados allí en última fila, tienen derecho a saber qué cree esta iglesia sobre esos temas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ser coherente en sus posturas. Pues claro, no, lo que no puedes es decirle a un joven, mira, en esta iglesia no se te va a casar, en la iglesia, y si tú te quieres casar con uno creyente, lo que tenemos establecido es esto. Por ejemplo, que te cases por lo civil, si se quiere hacer después una fiesta, lo que la iglesia establezca. Pero que lo sepan. Que lo sepan. Tienen derecho a saberlo. Tienen derecho a saberlo. ¿Y por qué? Es decir, cuáles son los argumentos para esta postura o para aquella otra. Veis que pongo un poquito de pasión porque estos temas es que salen. Ya tuvo un proceso sobre eso y al final se hizo en común y tenemos ya redactado una línea a seguir en ese aspecto. Enhorabuena. Enhorabuena porque no lo hacen todas las iglesias. Lo que me preocupa más son los valores que están viniendo y que van a venir en el futuro. Sí. Con la ley de lesbianas y todas las cosas y los homosexuales y todo lo que nos van a tener que ver. Sí. ¿Tenéis planteado si desde el gobierno que haya de los tipos que está actualmente, que por ejemplo diga que hay que modificar los estatutos de la iglesia para permitir matrimonio entre mujeres, homosexuales y todas esas cosas, ¿qué haríamos en ese aspecto? Sí, eso ya está estudiado. Está estudiado por Ferede y por muchas iglesias, incluso los estatutos y confesión de fe de la propia FIDEIDE. El año pasado, en la Asamblea del 22, se aprobaron los nuevos estatutos de FIDEIDE, que incluyen la confesión de fe federada. Y ese tema se incluyó. Ese tema se incluyó en el sentido de que en las iglesias de la Federación no se procedería a oficializar matrimonios gays. Está bien dicho, con palabras de mucho respeto, pero esto es lo que se afirma y recomendamos a las iglesias que no todavía contemplen en sus estatutos esa cuestión, que lo contemplen, que lo cambien, porque esos estatutos que después hay que presentarlos al Ministerio de la Presidencia, antes era de Justicia, ahora es el Ministerio de la Presidencia, y registrarlos en el registro de entidades religiosas, es de conocimiento del gobierno. Entonces, es una salvaguarda. No sabemos a dónde pueda llegar la cosa, o sea, aquí garantías al 100%, tampoco voy a decir que haya, pero es un tema que se ha estudiado, que se ha planteado, que incluso se ha planteado a los gobiernos, y ellos saben, porque cada vez que una iglesia o una federación de iglesias como FIDEIDE ha presentado una modificación de estatutos, saben que en su confesión de fe y en su práctica se ha incluido, ¿no? Ahora, el reto, aparte de eso, que tiene, vamos a decir, una solución relativamente fácil, Después, si hay gobiernos de turno que quisieran saltarse esto y presionen y tal, no creo que en un plazo prudencial eso llegue.
Ahora, el reto de qué hay que hacer frente a situaciones de personas que se confiesen homosexual y cómo una iglesia afronta estas situaciones, eso es más complejo. Eso es más complejo, porque eso incluye una labor pastoral, eso incluye una respuesta de la congregación, y esto ya se da en algunas iglesias, ¿no? No digo que sea el pan nuestro de cada día, pero estoy hablando en general del pueblo evangélico, en España y fuera de España, ¿eh? Y ese tema va a ser un tema que sí, va a traer sus tensiones sin duda alguna. Y si miramos en otros países donde ya el tema se ha estado tratando, y en confesiones de nuestro entorno, han sido debates muy complicados, muy complicados. Por eso digo que un tema como ese también conviene que la Iglesia lo estudie. Que también tengamos cuidado de no ser, vamos a decir, de respuestas demasiado rápidas y de determinada manera que puede herir a mucha gente también. La Iglesia tiene que tener claro lo que cree, pero cuidado cómo lo dice. Es una cosa lo que yo creo, otra cosa es cómo lo defiendo. Porque nunca, eso hay que tenerlo en cuenta, ni podemos saltarnos por alto la enseñanza de la palabra de Dios, ni podemos saltarnos por alto el respeto al ser humano, de la inclinación que sea. De la inclinación que sea. Entonces, ahí hay un equilibrio y hay unas formas y hay unas maneras que tenemos que tener sumo cuidado. Ahora, que hay una presión enorme, sí. Yo esta mañana predicando en Pozo Blanco, porque venía al hilo del tema, comentaba que esta misma semana mi hija ha estudiado biología humana y ya está trabajando en temas de investigación médica. Bueno, pues ha estado en un congreso la semana anterior y, claro, tiene compañeras de trabajo y de estudio, y me decía, no sabes, papá, lo difícil que resulta expresar la convicción cristiana ante determinados temas con tus propios amigos, que la quieren, la aprecian y la respetan, pero ella se planta en lo que son sus posiciones, y conociendo a mi hija, modestia aparte, con mucho respeto, lo dirá. Pero por mucho respeto con lo que tú defiendas tu postura cristiana, serás tachado de intolerante. Porque hay un concepto de tolerancia que no cuadra. Es un concepto de una tolerancia intolerante. Es decir, defender la tolerancia hasta que pisas el concepto que la persona tiene de tolerancia. Y entonces se convierte en intolerante. Y realmente lo que estamos viendo es esto. Estamos preparando un seminario web, por la web, para las iglesias de la Federación, que ya lo anunciaremos y espero que pueda llegar, pero que es sobre el tema de la identidad de género, ¿sí? Y hemos hablado con un equipo de evangélicos, pero creyentes, conservadores como nosotros, que, bueno, tratan temas como la adicción a la pornografía, temas relacionados con el mundo de la vida sexual, ¿no? Entonces, como están especializados en estos temas, pues nos pusimos en contacto. De hecho, yo escribí a la encargada del grupo, que es una psicóloga, que va siendo bastante conocida en nuestro ámbito, y le planteé, bueno, que queremos tener un seminario web en FIEIDE sobre el tema de la identidad de género. Y al cabo del tiempo me contestó la secretaria de la jefa, digamos, del equipo, diciendo que la jefa, por decirlo así, no lo puede dar porque pone en peligro su titulación como psicóloga. Sinceramente me quedé en mi tierra, decimos, con las patas colgando. O sea, estamos llegando a eso. Yo sé que el tema está duro, pero está ya aquí, está ya aquí. Y cuando hemos tratado en asambleas de FIEI de alguna temática relacionada con esto, los conferenciantes han tenido mucho cuidado de la publicidad que se puede hacer de lo que han dicho, porque pueden ser afectados en su propio desarrollo profesional de su carrera. Claro, yo ante eso tengo mis preguntas, pero profesionalmente lo puedo entender, pero a donde vamos es a ver qué es lo que viene, en esta línea. Y las presiones son muy fuertes. O sea, ahora mismo está en juicio la que fue primera ministra de Finlandia. No sé si habéis oído el caso. Es una mujer evangélica
y porque ella defendió sus posicionamientos en ciertos temas, está iniciándose el juicio contra ella en Finlandia. Vamos a ver cómo acaba. Bueno, los nórdicos es que siempre van por delante en estas cosas, pero bueno, el tema llegará y está llegando aquí y en determinadas posturas políticas incidiendo con más fuerza. Todo el tema de los colegios, yo ya no tengo a mis hijos en los colegios y me alegro, pero cuando hablo con profesores visitando iglesias y me cuentan lo que hay, el tema es muy complicado. Y esos temas, hermanos, tenemos que estudiarlos para ver cómo nos posicionamos, cómo hacer frente a estas cosas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿No tenéis ninguna pregunta de Fieide? Yo querría pensar que sí, tampoco os voy a forzar, ¿no? Pero bueno, con toda libertad. Pero bueno, quiero decir que yo me lo podéis plantear con toda y absoluta confianza. ¿Cuántos años lleva aquí trabajando? Fieide se fundó en el año 57. Sí. Así que para mí es muy fácil el cálculo porque fue el año en que nací también. Así que vamos a hacer 66 pronto, el mes que viene. Sí. Fieide se formó de un grupo pequeño de iglesias, 9 iglesias, y después fue creciendo con el paso del tiempo. No ha sido fácil. De verdad, después de... Yo he estado 23 años como coordinador, me jubilo el año que viene, no sé si lo sabéis. Seguiré sirviendo, sobre todo en el área de la enseñanza, espero, con la Escuela de Teología y predicando si hay necesidad y ayudando en lo que pueda. Pero digo esto no para presumir de años, y ha habido situaciones donde yo he visto que Fieide, como federación, tenía muchas mermas, muchas lagunas de trabajo conjunto, y las sigue teniendo, no es que yo ya haya resuelto el problema, pero todo el desarrollo de los departamentos de la Escuela de Teología, del DEN, que existieron intentos anteriores, porque la Escuela de Teología de la Federación nace en el año 63, en el local de la iglesia en Barcelona, en la calle Verdi, donde fue pastor don José María Martínez, y si alguno conocéis a Pablo Martínez, pues fue el padre, don José María era el padre de Pablo Martínez, y en los locales de esa iglesia surgió la Escuela de Teología. Después fue pasando por fases. Cuando yo llegué a la coordinación de Fieide en el 2000, había muchas voces en Fieide que decían, pues la escuela hay que cerrarla porque no funciona, el método que se seguía por correspondencia ya había quedado anticuado y tal. Formamos una comisión, procuramos renovar la escuela, bueno, gracias a Dios, pero no por mí, quiero decir, ha salido un equipo fantástico que ha estado haciéndolo, yo he procurado coordinarlo al principio, pero bueno, pues se ha hecho un trabajo que yo creo que vale la pena de formación en las iglesias. Lo mismo con evangelización y misiones, ¿no? Yo cuando visitaba al principio las iglesias, me acuerdo que una de esas iglesias, muy al principio, fue la iglesia de Cabra cuando reuníais en otro local. Y yo le decía, bueno, ¿qué le cuento a las iglesias que hacen la Fieide? ¿No? Porque las iglesias se quejaban de que pagamos dinero y ¿para qué sirve la Fieide? Esa es la pregunta típica, la del millón, ¿no? Entonces, pues claro, había iglesias que estaban más involucradas, sabían más, y bueno, pues pensaban que valía la pena y que si no se hacía bastante, va a ver cómo entre todos podemos hacer más. Pues claro, esto es otra, no es lo que me vengan de Barcelona o de Madrid o donde sea, sino que al final somos una federación donde cada uno tenemos una parte también que hacer, ¿no? Y yo me acuerdo que me costaba y pasé. La verdad es que yo aquello de ¿para qué sirve la Fieide? Ya me he acostumbrado, pero no del todo, ¿eh? Cada vez que lo oigo, aunque yo me pongo aquí delante vuestra para arriesgar a que me lo digáis, pero yo acabo mal, sentimentalmente, ¿no? Pero bueno, por eso yo mismo me daba cuenta que había mucho por hacer, pero al mismo tiempo que podíamos hacer mucho, porque no es lo mismo una iglesia aislada que una iglesia que forma parte de una comunidad de 100. Otra cosa es cómo eso se hace y hasta dónde podemos llegar. Y bueno, pues se desarrolló el Departamento de Evangelización y Misiones. Se puede hacer mucho más. O sea, 100 congregaciones juntas tendrían que estar haciendo mucho más de lo que hacemos ahora.
pero gracias a Dios se ha avanzado, eso sí lo puedo decir, y perdonad si hay un poquito de orgullo, pero se ha avanzado. Desde el año 2001 se han hecho campañas de evangelización, se ha ido a muchos viajes misioneros. Tenemos ahora a gente que ha estado en el ámbito de misiones en Ecuador ayudando. Hay proyectos muy ilusionantes. Y esto se nota en que la gente cuando lo sabe apoya más, ¿no? Entonces sabe el dinero que dan de cuotas, ¿para qué va? ¿Para qué va? Y es legítimo. O sea, yo entiendo que es totalmente legítimo que una iglesia diga, sí, apoyamos a CIEIDE, pero ¿qué se hace? Porque no es un dar por dar. Totalmente de acuerdo. Ahora, otra cosa es, pues, saber lo que se está haciendo. Sí, es ver lo que se está haciendo, incluso si no se está haciendo suficiente, ver cómo eso se mejora, y si se hace algo más, decirlo para que cambie, ¿no? Porque el principio es, tenemos que aprender a trabajar juntos, ¿no? Yo creo que ese es el principio esencial. Como Iglesia del Señor, tenemos que aprender a hacerlo. Si hablas del tema de jóvenes, pues pasa igual. O sea, cuando iniciamos aquello de Misión Posible con mucha ilusión, pues gracias a Dios. O sea, es que es objetivo decir, hay jóvenes que han conocido al Señor en Misión Posible. Hay jóvenes que han sentido el llamamiento al ministerio pastoral y hoy son pastores de la Iglesia, en parte al menos, a través de Misión Posible. Hay jóvenes que se han planteado el tema de ir a misiones, como Juan Salvador Casero, en Misión Posible, que estuvo en Ecuador. Y ahí está José García en la iglesia de Salou. Y ahí está Daniel Requena, que fue director de Misión Posible en Castelldefels. No es por colgar medallas, es objetivo. ¿Ha valido la pena? Hombre, claro que ha valido la pena. Claro que ha valido la pena. Y parte de vuestras cuotas han ido a eso. A lo mejor uno piensa, bueno, ¿y qué se está haciendo con eso? ¿Y del Fondo de Ayuda Pastoral? Pues también, ¿no? ¿Y cuando ha habido algún proyecto misionero? También. ¿Y cómo se mantiene la escuela de teología? Bueno, la mayoría de la gente es voluntaria. Es voluntaria. Hay algunos profesores que se les da un donativo de gratitud, y que algunos dicen, no, ni siquiera eso me des, ¿no? El director de la escuela es sostenido desde Irlanda, en un 95%. Intentamos ayudar y estamos viendo a ver cómo conseguimos para que el coordinador de grado, Ricard Bardés, pueda tener, porque él, en parte, pues se dedica a eso y también es digno que tenga su salario. Pero en realidad lo mismo pasa con el del DEN, el Pedro Arbalad. Pues Pedro Arbalad, el hombre trabaja a diestro y siniestro y tiene un salario módico para el cargo y la responsabilidad que tiene, porque hasta ahí se llega y se tira a ver si sacamos de aquí, un poquito de allá. ¿Cómo organizamos los cursos? ¿Cómo organizamos? Esto debajo hay un trabajo de visitar iglesias. ¿Quién paga mis viajes? Pues yo no me lo saco del bolsillo, sinceramente, porque si no estaría arruinado. De lo que vosotros y otras iglesias pagan. Y no llega uno, porque yo creo que la federación con 100 congregaciones, para ser bien atendidas, necesitaría a lo mejor más de un coordinador, pero evidentemente no se puede pagar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, hay iglesias, primero, vosotros es que quizás soy un caso especial, que me habéis visto ya cuando tengo el pelo blanco, pero os puedo garantizar, no es por quedar bien, que hay iglesias que he visitado mucho, porque han tenido problemas y muchas circunstancias, y ha habido que estar ahí, ¿no? Insisto, no es por mí, yo ya no tengo que entrar en defender mi ministerio, que ya me jubilo, y lo puedo decir con libertad. Pero lo que quiero decir es que todo eso cuesta. ¿Y de dónde sale? Pues en buena medida de lo que las iglesias aportan. O sea, el dinero no es todo, evidentemente, y a lo mejor es lo más importante, pero hace falta, ¿no? Y FIEIDE puede funcionar con los departamentos que tenemos y tal, pues que hay hermanos, que hay misioneros que colaboran, que apoyan, que ayudan, y a veces los vemos aquí, porque no se llega, ¿no? Tampoco es una queja, ¿me entendéis? Y cada año hay que revisar la economía y ver lo que se hace. Entonces, pues bueno, yo lo que quisiera es animaros a decir, y se lo decía ayer a los hermanos del Consejo de Yema, vamos a ver si podemos trabajar conjuntamente un proyecto. Yo sé las necesidades que tenéis a nivel pastoral, el local. Esta iglesia sería estupendo que tuviera un local vuestro, o que pudierais pagar un alquilado, pero si un día puede ser vuestro, pues ya sé, Pozo Blanco lo tiene Peñarroya, Pueblo Nuevo, y vosotros sois de hecho el grupo más numeroso. Yo eso decía a mi mujer viniendo para acá. Es verdad, tenéis todo el derecho, yo lo decía ayer en la reunión.
que Cabra tenga su local y luchar por ello, sí señor. Vamos a ver si conjuntamente, si en ese proyecto conjunto, ojalá FIEIDE pueda decir, pues hermanos, podemos ayudar en esto, lo vamos a estudiar, eso sí lo puedo prometer. Lo que no puedo prometer es lo que se decide y hasta dónde se pueda llegar, ¿no? Pero bueno, o sea, soy consciente por lo menos de esas necesidades, son muy legítimas, tenéis que luchar por ellas. Ahora, dentro de eso, pues a mí me gustaría, lógicamente, porque además creo que es lo mejor a la larga, para la vida de la Iglesia, pues que siguierais como parte de esta federación, cuando haya alguna necesidad, alguna queja, alguna aportación, que sé que la hay, que sé que la hay también, pues que nos la hagáis llegar. Yo creo que el camino es el de caminar juntos. Pero no quiero sonar como un buen político que dice palabras bonitas y después se va y aquí se acabó. Yo sé, no se trata de eso. A mí me gustaría, cuando ya tenemos quién va a ser mi hermano que va a asumir mi responsabilidad, porque ya fue elegido este año para empezar en mayo. Yo estaré como coordinador hasta final de abril, ante el próximo congreso, pero le decía a los hermanos si tengo que hablarlo con él, con Rubén, a ver si en ese tiempo de transición, porque realmente mi jubilación es en final de junio, a ver si agendamos una visita, Cícero, de los dos, de Rubén y mía, para que le conozcáis a él, y espero que podamos también visitar los otros puntos de testimonio, pero particularmente aquí en Cabra. Se lo voy a proponer, a ver si podemos poner en la agenda. Así que hoy no me despido. Espero, si Dios quiere, que pueda ser más adelante. Y bueno, es como lo veo.